¿Qué tal amigos? Como ya les anuncié en la tertulia previa a este programa, nos acompaña esta noche el consejero de Política Social y presidente del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Álamo. Muy buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Que es la segunda vez que está aquí como tal responsabilidad, porque usted no estuvo desde el inicio en esta consejería. No, empecé la legislatura en Educación, Universidad, Nuevas Tecnologías. Cuando hubo un cambio de gobierno, concretamente con Fernando Bañolas, pues pasé a Agricultura, Ganadería y Pesca, que era la consejería que llevaba él. Y luego cuando Rosa Rodríguez dejó también el grupo de gobierno, pues pasé a Política Social. Y Eso fue finales de 2012. 2012. Yo tengo que decirle a ustedes que no conocía el Instituto de Atención Sociosanitaria. Me he quedado asombrado por el número de personas que trabajan y por la labor que hacen. Y él me lo aclaraba antes de empezar el programa, que una cosa es el instituto y otra cosa es lo que se hace después en la consejería propiamente dicho. ¿Podría explicarnos? Sí, es decir, la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, que en otras épocas pues se ha llamado Sociosanitaria, Asuntos Sociales, pero bueno, en definitiva es lo mismo, ahora es Consejería de Política Social, pues tiene dos partes. Una es el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que es el IAS, el famoso IAS, que gestiona básicamente lo que es la dependencia. Y dentro de la dependencia, porque también muchas veces yo he notado que la sociedad, el ámbito de la dependencia lo relaciona muchas veces solamente con personas mayores. Es personas mayores y personas con discapacidad. Todo lo que es la dependencia, el sistema de la dependencia. Y luego está lo que es el área de política social o el servicio de política social, que fundamentalmente ahí hacemos todo el trabajo con ayuntamientos y ONG de distintos proyectos sociales para colectivos en riesgo de exclusión social y todo lo que es la red de menores en desamparo del Cabildo de Gran Canaria, todo lo que es la red de atención a víctimas de violencia de género y después otro tipo de también de acciones como emergencia social y teleasistencia. O sea que esas son las dos grandes patas de lo que es la política social del Cabildo de Gran Canaria. Labor complicada esta, porque teniendo en cuenta cómo estamos pasando esta época, me imagino que la petición de ayuda, independientemente de la situación en la que se encuentren personalmente cada uno, debe ser tremenda. Sí, es complicado. Tengamos en cuenta que estamos barajando entre estas dos áreas que he comentado, o entre estos dos servicios, 114 millones de euros para este año 2014. Es el presupuesto de la consejería. Es cierto que la mayor parte se lo lleva a la dependencia, 85 millones de euros aproximadamente, que es para atender a casi 3.700 personas. 3.700 personas que el Cabildo de Gran Canaria atiende en todo lo que es la dependencia entre personas mayores y personas con discapacidad. Y es complicadísimo, claro, es complicadísimo porque primero hay una demanda importante, ¿no? de lo que es en el ámbito de la dependencia, pero hay una demanda importante en el trabajo que hacemos con los servicios sociales de los ayuntamientos para ayudas de emergencia social, con todo lo que es el servicio de teleasistencia, con todo lo que son las ONG que hacen un trabajo impresionante, ¿no? de poder financiar distintos proyectos. Ahí estamos hablando desde Cruz Roja, Cáritas, San Juan de Dios, por citar las más grandes, digamos, por el volumen de personas. Acermi Canarias, FEAB, claro, la ONCE, Asociación de Alzheimer, APROSO. Ahí yo creo que no hay una ONG, estamos hablando que son 58, aproximadamente 58 ONG y una inversión de casi 15 millones de euros. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que es importante también remarcar que efectivamente esa es la labor que tiene que hacer una administración pública, ¿no? Dar ese impulso, ser ese motor también para que todas estas organizaciones, pues lógicamente hagan el trabajo que no podría hacer solamente la administración pública. Entonces yo creo que lo que pasa es que también es cierto que muchas veces sabemos todos que el Cabildo de Gran Canaria ha sido siempre una institución un poco ahí difusa, ¿no? Yo creo que José Miguel Bravo de Laguna en ese sentido está dando un impulso importante de que el Cabildo de Gran Canaria sea realmente ese motor, es decir, que cumpla el rol que tiene que cumplir porque es el gobierno de la isla. Y en este sentido, pues estas son las dimensiones, ¿no? En políticas sociales concretamente, el presidente pues predica con el ejemplo en el sentido de que sea la consejería que más presupuesto tiene, ¿no? Yo creo que eso es, con hechos contables, pues decir que efectivamente, oye, la prioridad son las políticas sociales porque la gente lo está pasando mal. La gente lo está pasando mal, hay una falta de empleo importante y hay gente que no tiene ningún tipo de ingreso. O sea, esto hay que vivirlo día a día. Ya no solo la gente que no tiene ingresos y te pide para pagar un recibo de agua, un recibo de luz, para comer, para
necesidades básicas, sino la gente que está en la calle, que muchas veces tenemos que atender. Viviendo en la calle. Viviendo en la calle, gente que nos llaman, que alguien denuncia, lógicamente, porque a veces no te enteras, son gente que por cuestiones que no tienen familia, que se han quedado en la calle y que hay que recogerlo. Vienen mucha gente, por ejemplo, tenemos algo que quizás la gente desconoce también, el Cabildo tiene a su cargo casi 400 tutelados. Suelen ser personas con discapacidad, que también se han quedado pues muchas veces desamparados y que por una sentencia judicial, en este caso, pues se le atribuye esa tutela al Cabildo Gran Canaria, y es el personal del Cabildo Gran Canaria, los técnicos que están ahí día a día, que gestionan los dineros de esas personas, porque se recibe, es decir, tienen unos ingresos de una herencia, de una pensión, etcétera, pero ellos no se les considera capacitados para su vida gestionarla, y hay gente que está día a día ahí, personal, trabajadores sociales, educadores sociales, auxiliares, que están ahí día a día dando la cara y arreglándole la vida a esa gente, gestionándoles su dinero, procurando que vayan al médico, procurando que se aseen, procurando que lleven una vida lo más normal posible y, por supuesto, pues evitando que caigan en problemas más graves, ¿no? de drogas, etcétera. O sea, que hay un gran trabajo enorme que si a veces se conociera al detalle nos quedaríamos asombrados, como yo me he quedado asombrado a medida que he ido conociendo, porque yo soy una persona, bueno, que había estado ya en el Cabildo en otras áreas, en deportes, etcétera, pero evidentemente muchas veces cuando no estás tampoco en el día a día de un área, pues no conoces la inmensa mayoría de cosas que se hacen, ¿no? Y que gracias a muchas personas que están en este área, profesionales que al final son gente que trabaja por otra gente, ¿no? Por otras personas, pues contribuyen a que no haya más de lo que ya vemos y de lo que nos enteramos, ¿eh? Sin embargo, cuando estamos en esta mesa con tertulias, en donde está el grupo de gobierno, pero también la oposición, se quejan de que hay un montón de gente que está en situación de desamparo. Uno entiende que es que no hay dinero para tanta gente, ¿no? Y no hay dinero, yo creo que tampoco se ha gestionado bien, porque yo también siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, y cuando no ha habido crisis, es decir, y había dinero, ¿qué hemos hecho que no hemos solucionado el problema? Es decir, es un problema, evidentemente hace falta dinero, es decir, si tú no dotas a la consejería con dinero, como estaba comentando yo antes, con las decisiones que toma el presidente José Miguel de la Laguna, pues evidentemente no podíamos estar aumentando como estamos haciendo plazas en dependencia, evidentemente eso, pero también es buena gestión para que el sistema esté, para llegar también a más gente de la que hay que llegar. Y luego es un problema, evidentemente, de volumen. Es decir, que hay tanto que no puedes atender a todo el mundo a la misma vez. Claro. Es un problema, pues como el que pueda haber en la sanidad, igual. O sea, son problemas más de volúmenes, ¿no? Pero es importante también destacar que no siempre el problema es el dinero. Porque cuando ha habido dinero tampoco se ha solucionado. Y a veces cuando oigo, por ejemplo, en el gobierno de Canarias a la consejera, con todos mis respetos, ¿no? Pues yo tampoco soy de los que creo que la gente quiera escuchar las discusiones políticas, ¿no? Sino que se le arreglen los problemas. Que es un problema de dinero, no. Yo soy de los que opino más, es un tema de buena gestión. Porque cuando ha habido dinero, y de hecho lo hay, es decir, vamos a ver, en política social del Cabildo de Gran Canaria no hay recorte. Hemos aumentado el presupuesto año a año, concretamente, por darle dos cifras. El año pasado aumentó un 5% y este año un 2%. No hay recorte, pero claro, como decimos, la lista de espera, por ejemplo, en dependencia es importante y lógicamente eso no lo resuelves en un año, ¿no? Hay que ir metiendo dinero, optimizando también el sistema en el sentido, por ejemplo, de dotar plazas de las de grado 3, de mayor dependencia, ¿no? Que es donde más demanda hay. Claro, que son también las más caras, lógicamente. O sea, tengamos en cuenta que una plaza de grado 3, el mantenimiento de esa plaza al año son 25.000 euros cada plaza. Entonces, pues claro, eso lleva la comida, el auxiliar, el médico, el enfermero, los talleres que haya que hacer y todas las actividades, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un coste, pero esas son las políticas sociales. Yo creo que para eso es donde tienen que estar las administraciones públicas, ¿no? Porque, y qué menos que los que vivimos en sociedad comprendamos que qué menos, como digo, puede hacer una sociedad por sus mayores, ¿no? Por sus personas con discapacidad, pues evitar que queden desamparadas, ¿no?
Usted ha citado al Gobierno de Canarias. Recuerdo que en el mandato anterior, que el consejero era Pedro Quevedo, en numerosísimas ocasiones se quejaba de la relación con el Gobierno de Canarias. ¿La relación sigue siendo tirante también con ellos o no? No, yo no soy hombre de conflictos, en líneas generales, ¿no? Sí. Cuando haya que criticar, se critica, pero yo es que soy de los convencidos que creo que el ciudadano no está por la labor de que yo como consejero de política social esté permanentemente criticando al gobierno de Canarias en este caso, o si estuviese en el gobierno de Canarias que esté criticando al gobierno de la nación. La gente quiere que le resuelvas el problema. Yo con Inés Roja tenemos una relación magnífica, con el director general de dependencia, con José Gilberto Moreno, pues mucho más, porque nos vemos con más asiduidad y la relación es buena. Después podemos estar en desacuerdo con la gestión que se lleva, ¿de acuerdo? Que yo creo que es francamente mejorable, y digo y afirmo que no es una cuestión de dinero, sino de buena gestión. Y es más, es decir, la gente, los presidentes de Cabildo acaban de darle un tirón de orejas al gobierno de Canarias también. Precisamente hoy hemos asistido en Tenerife a una reunión donde yo he acompañado a nuestro presidente, a José Miguel de Laguna, junto con Ana Cursón de Política Territorial y Máximo, consejero de Hacienda, y los 7 presidentes del Cabildo se han plantado también de alguna manera ante el gobierno, pues para que se cuente más con los cabildos, para que en este sentido, y esa es una cosa, es decir, el gobierno de Canarias lo critica del gobierno de España, que muchas veces dice que no se dialoga, y el gobierno de Canarias no lo hace, en este caso, con los cabildos, por ejemplo. O sea que hay que predicar con el ejemplo, pero la relación, en este caso, en política social, es la adecuada, la que tiene que haber para intentar solucionar los problemas y no solo perder el tiempo en discusiones. Pero usted dice que la relación en lo personal es buena, pero en lo económico cumplen, porque claro, conocemos algunos capítulos del gobierno de Canarias con el Cabildo de Gran Canaria, sin ir más lejos, claro. el nuevo pabellón, en donde, ahí... Claro, a eso me refería, ¿no? Es más, fíjense, en la dependencia, nosotros firmamos el convenio de dependencia con el gobierno de Canarias. El Cabildo de Gran Canaria es el convenio de dependencia más importante que hay, más que el de Tenerife, porque además el Cabildo pone 1,5 millones más que el Cabildo de Tenerife, siendo el Cabildo de Tenerife, o sea, la isla de Tenerife de más población. Pero el convenio que firmamos de 45 millones, de los que el gobierno pone 30 y el Cabildo de Gran Canaria 15, por redondear la cifra. Pero claro, la dependencia al Cabildo de Gran Canaria le cuesta 85 millones de euros. Es decir, hay ahí un desfase. Entonces, nosotros sí estamos exigiendo, primero, que el gobierno de Canarias ya se aclare con las competencias. Ahora mismo está en debate la ley de servicios sociales y la quieren hacer a prisa y corriendo, cuando creo que es una oportunidad magnífica para ahora en el contexto que estamos, de limitar muy bien las competencias, pensando solamente en prestar un buen servicio público. El gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Pero no se está haciendo bien, se está haciendo a prisa y corriendo. ¿Por qué? ¿Qué prisa hay? Pues no lo entendemos. Eso precisamente es lo en donde un poco nos hemos plantado, ¿no? Para decirle, oiga, porque después esa es otra. Vale, hacemos un traspaso de competencia, vale, ¿y la financiación? Eso es lo que hay que aclarar, porque ¿de qué te sirve poner en un documento, en una ley, la delimitación de competencias perfectamente y luego la financiación? ¿Qué? Ese es el problema. Entonces, ahí eso se tiene que aclarar. Y en el gobierno de Canarias también hay un cacao importante, que es el siguiente, es decir, hay cabildos que tienen competencias transferidas y otros que las tienen delegadas, la misma. En dependencia, por ejemplo, ocurre eso. Entonces, nosotros lo que exigimos al gobierno es que no tengamos que firmar un convenio de dependencia año a año, por una cuestión básica, que es que se retrasa la gestión. Y el Cabildo de Gran Canaria en eso está siendo ágil. Estamos firmando somos el primer cabildo que firma el convenio del año pasado y en abril. Y ahora, a día de hoy, tanto las ONG como los ayuntamientos y las empresas privadas que gestionan plazas indirectamente a través del IA de dependencia están al día en los pagos. Pero claro, podemos todavía mejorar más. ¿Por qué tenemos que esperar a abril a firmar un convenio cuando en enero, una vez se aprueben los presupuestos, podríamos estar ya trabajando todo y que la gente no esté sufriendo esa falta de gestión? Pero ¿por qué muchas veces nos llaman aquí y nos dicen que la ley de dependencia es un desastre, no se aplica, es un problema del gobierno del Estado, un problema del gobierno de Canarias, un problema del Cabildo, un problema del ayuntamiento? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues la ley de dependencia, hay una queja fundamental del ciudadano con toda la razón, que es lenta. Desde que usted pide una evaluación para que se le haga la visita, se le diagnostique, se haga una evaluación que se llama,
para ver, bueno, pues efectivamente diagnosticar el grado de dependencia que tiene usted, si un grado 1, un grado 2, un grado 3, y qué recursos necesitaría o qué prestaciones necesitaría. Pues eso es lento, no, lentísimo. Por eso digo yo que muchas veces es una cuestión de gestión, y lo peor que hay, ¿qué es? Que la gente no recibe respuesta en tiempo y forma. Eso es lo peor que hay, y es de lo que se queja el ciudadano y ciudadana, y para eso solamente tenemos que ver, y yo le invito a la gente a que lea el informe especial que ha hecho el diputado del Común. Ha hecho un informe especial de la dependencia. En eso debo decir que el Cabildo de Gran Canaria, y no estoy presumiendo, ¿de acuerdo? Porque en esto no se puede presumir y hay que ser muy cauto, pero el Cabildo de Gran Canaria en este caso sale bien parado, porque es el Cabildo que además en un párrafo concreto al que se hace alusión, en el que se destaca el esfuerzo que se ha hecho por ir aumentando las plazas donde mayor demanda hay. Pero el problema de la dependencia es ese, la falta de respuesta, y eso es el diagnóstico del diputado del Común también. Pero bueno, que esa ya es la estadística, pero solo hace falta vivirlo día a día para tú ver que la gente quiere una respuesta. Y la gente puede entender que efectivamente las administraciones no podamos darle a todo el mundo al mismo tiempo una respuesta, pero lo que la gente ya no aguanta es que no le digas nada, claro. Que no le respondas, que simplemente le diga, mira, ahora no puede ser. Porque además esto no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que casar el grado de dependencia con el recurso y con una vacante. Porque no vamos a meter a gente con demencia, a gente con Alzheimer, a gente que simplemente es por envejecimiento crónico, digamos. Es decir, los recursos están también en función, lógicamente, de lo que necesita la persona. Claro. Bueno, pues encajar todo ese puzzle no es fácil. Aparte de lo que hablábamos antes también de las cuestiones económicas y de buena gestión. Pero ese es el diagnóstico que yo creo que lo he dejado claro para explicarlo está también. Claro. Tengo una relativa buena relación con el alcalde de San Mateo. Lo tuvimos aquí hace cierto tiempo. Y nos habló de un conflicto que yo no terminé por entender. Porque sí, es el que yo creo que... Sí, le achacaban que habían dejado el ayuntamiento había quitado un determinado servicio. El de violencia de género. El de violencia de Correcto, género. ahí tuvimos un rifirrafe. Pero que además era también con el ayuntamiento de Tejeda. Y, en fin, sí. No terminé de entender bien con el tema. ¿Cuál es el problema? Sí, vamos a ver. Eso va relacionado directamente con lo que es la red de violencia de género. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente nosotros estimamos, primero el Cabildo de Gran Canaria firma un convenio con el Instituto Canario de Igualdad para una parte de la financiación, concretamente nos llega del Instituto Canario de Igualdad 1,9 millones de euros, pero el Cabildo pone 2 millones y pico, casi 3 de recursos propios. Y para establecer la red de profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en los distintos municipios de la isla. ¿Qué ocurre? Que hay dentro de esa red, el Mancomunidad de Medianía, el año pasado lo mancomunamos porque era una petición de los alcaldes. Pero también dijimos claramente que podemos mancomunar, pero hay ayuntamientos que siguen teniendo los recursos y hay otros que querían, porque no podían, ¿de acuerdo? Porque no podían seguir teniéndolo. Fue el caso de Tejeda y San Mateo. Entonces, la Mancomunidad de Medianía, recuerdo que son los ayuntamientos de San Bartolomé, Santa Brígida, Valsequillo, San Mateo y Tejeda, ¿de acuerdo? Entonces, a petición de los alcaldes se mancomunó el servicio. El Cabildo lo financia con 250.000 euros al año. El Ayuntamiento de San Mateo, pues ahí yo creo que se apresuró la decisión que tomó el alcalde, que fue quitar el servicio porque estaba el de la Mancomunidad de Medianía, pero siempre dijimos que hasta que se fuese asentando el servicio iba a ser complementario al personal que ya tenía el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Tejeda, por ejemplo, tenía un psicólogo. El Ayuntamiento de San Mateo tenía pues otro perfil profesional, un trabajador social, pongamos por ejemplo, ¿no? Sí. Y una educadora social. Valsequillo tenía también de los 4 profesionales, porque para atender a violencia de género, el equipo multidisciplinar es un trabajador social, educador social y un asesor jurídico mínimo. Pues bueno, eso se complementa y el alcalde tomó una decisión apresurada, despidió al personal, cuando el Cabildo le había dicho y le mandó un escrito, tenía para este año 63.000 euros para seguir manteniendo el servicio y complementarse con el de la mancomunidad. Y bueno, ahí pues el hombre, claro, tuvo que dar cuenta en su pleno y le echaron la culpa de que había habido de que habiendo financiación del Cabildo, él o el ayuntamiento tomó la decisión de quitar el servicio. Entonces ese fue malentendido, pero bueno, tenemos buena relación, las cosas se aclaró. Yo tuve que dar lógicamente las explicaciones de lo que hizo el Cabildo y él tuvo que dar sus explicaciones
de lo que... Pero fue ese, y espero haberlo Sí, aclarado. perfectamente, ya está claro. ¿Cuántas residencias tiene el Cabildo? Pues estamos hablando de en torno a 55. 55. Sí, es decir, 55 de los que tenemos que ver con la financiación. Después ahí hay recursos que gestionan ayuntamientos, que los gestionan empresas privadas, los de empresas privadas porque con un concurso a través del Cabildo, y las ONG, ¿de acuerdo? Pero entre directa e indirectamente estamos hablando de todo un listado de una red de recursos de en torno a 55 para atender en lo que es la dependencia a casi 3.700 personas. A eso hay que añadirle la red de acogida de violencia de género y la red de acogida de menores en desamparo. En menores en desamparo estamos hablando de más de 400 niños y niñas que también en centros que directamente gestiona el Cabildo o centros que se gestionan a través de ONG, pues también dan cabida a todos estos chicos y chicas que por distintas circunstancias, generalmente bueno, situaciones conflictivas dentro de la familia, etcétera, pues hay que atenderlos, ¿no? Y darles una vida lo más normal posible. ¿La montañeta es de ustedes o del gobierno? No, esa es del gobierno canario. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Esos son centros donde hay medidas judiciales, ¿de acuerdo? Lo que la competencia que tenemos los cabildos es el acogimiento residencial. No son chicos y chicas que tengan medidas judiciales establecidas. La Montañeta y Valle Tavares en Tenerife, pues ya son centros con medidas judiciales. Son ya cosas más serias. Más serias. Con 55 residencias, ¿da abasto o necesitaríamos más? No, es decir, ahora mismo es cierto que no hace falta... Es decir, yo no he escuchado, nadie me ha hecho el diagnóstico de que hay que construir residencias. De hecho, han habido recursos que se han tenido que cerrar o se han tenido, por ejemplo, en San Mateo, que es una... Por hablar de la parte positiva de cosas que hayamos hecho desde el Cabildo con el Ayuntamiento, pues hubo una residencia que se inauguró, un centro de día, ¿vale? No una residencia, un centro de día de mayores que se inauguró la legislatura pasada y duró abierto 2 años, porque no había demanda. ¿Qué hemos hecho con ese recurso? Lo hemos destinado al centro ocupacional, a chicos y chicas con discapacidad que estaban en un sitio no muy adecuado, y ese es un recurso que lo están explotando adecuadamente. Entonces, no hace falta ahora mismo construir residencias. Tenemos que, con lo que hay, ver muy bien lo que estamos haciendo, optimizar lo que hice antes, buena gestión, que el sistema esté ocupado día a día, que en eso hemos establecido un programa informático desde el Cabildo de Gran Canaria que permite a las empresas, a las ONG y a los ayuntamientos ver al día la ocupación de plazas y rápidamente pues que la lista corra lo más rápido posible. Entonces estamos ahora, insisto, poniendo al día, porque la ley de dependencia, como muchas cosas de estas en España, ¿no? que se sacan así deprisa y corriendo, sin medir muy bien, ¿no? sin perspectiva, ¿no? En España no somos en eso visionarios, ¿no? La ley de dependencia está bien, ¿vale? El concepto, pero claro, no se pudo aplicar, no se ha podido aplicar en toda su extensión, sin la financiación correcta que se sacó en este caso en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que lógicamente se hizo de aquella manera. Y lógicamente cuando algo se asienta y desde el principio no empieza bien, con buena estructura, con una buena base, pues después está permanentemente en deterioro, haciendo equilibrio. Y eso es lo que estamos haciendo ahora las administraciones locales, pues que el sistema de dependencia se estabilice. Estamos buscando sobre todo la estabilidad del sistema, que la gente cobre, la gestión indirecta de las plazas cobre al día, para que la gente también esté segura. Y sobre todo no hay incertidumbre, que es lo peor que puede haber siempre. Usted dice que atienden a 3.700 personas. Sí, casi. Pero, en dependencia. ¿Y en global? Oh, añádale ahí 400 de la red de menores en desamparo y en teleasistencia junto con los ayuntamientos son casi 2.000. O sea que ahí hay unos cuantos miles. Estamos hablando de 7.000 o 8.000 personas. Tranquilamente. Pero hay más personas todavía que necesitarían esa atención, es decir, se les queda fuera mucha gente. Sí, desgraciadamente no llegamos. Fíjense que en dependencia solamente estamos hablando de una lista de espera de en torno a 1.500 personas. Qué barbaridad. Claro, es que por eso decíamos antes que ya con lo que hacemos, vale, es mucho y bueno, pero el problema es que queda mucho por hacer. El problema es que queda mucho por hacer y tenemos que tener cuidado, tenemos que las administraciones públicas ponernos las pilas, porque yo viendo lo que he visto y la experiencia que estoy teniendo es que las políticas del futuro
son las políticas que atañen directamente a las personas. Y en eso las administraciones públicas vamos a tener que hacer un esfuerzo no solo económico, sino de buena gestión, de complementar las políticas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, en la dependencia, no hace falta construir más centros. Lo que hace falta es evitar que la gente llegue a los centros, que llegue a esas circunstancias, con políticas complementarias, políticas de prevención, de hábitos saludables de salud, de hábitos saludables de salud, perdón, de hábitos saludables, de servicios a domicilio, servicios especializados a domicilio, porque también entendamos que la gente no quiere salir de su hábitat normal. Si tienes una estabilidad familiar, etcétera, la gente muchas veces, la persona mayor sobre todo, no quiere estar en un centro. Otra cosa es que efectivamente llegue un momento en que ya necesites una atención especializada, en tu casa no te la puedan dar, no tengas una familia numerosa que te puedan atender, donde los hermanos se puedan repartir, donde no puedan costear una persona, un auxiliar, cada uno, etcétera. Para eso sí tiene que estar la administración, pero de camino tenemos que ir articulando políticas complementarias para evitar mayores desastres, ¿no? Yo creo que ese es el futuro. Bien. Me gustaría conocer su opinión respecto de una polémica que se ha suscitado en Londres. Me imagino que lo habrá visto en los portales de las casas donde la gente se quedaba a dormir, que han puesto allí un dispositivo con pinchos, en fin, para que no se tumben allí y tal. ¿Eso qué es? ¿Es insolidaridad? ¿Es una respuesta ante a lo mejor la inacción de la administración? ¿Qué hace la gente si tiene una situación como esta aquí? ¿Qué haría? Bien, vamos a ver, ahí efectivamente a mí me parece, lo que hay que hacer es no poner pinchos o no, yo en eso estoy en contra. Lo que hay que hacer es implicarte un poquito, si ves a una persona que está abandonada en la calle, denunciar, llamar a la administración, a la policía, para poner en marcha un mecanismo que los casos de urgencia se atienden. Nosotros el año pasado atendimos en este sentido 60 casos de urgencia, por ejemplo. O imagínense que ahora como se ha dado también, que son realidades, que una residencia privada tiene que cerrar por una sentencia judicial. Sí. Esas personas no se pueden quedar en la calle, hay que activar desde lo público el sistema para que entren. Entonces tienes que tener siempre una intendencia prevista para eso. Eso se hace. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la gente también muchas veces, somos una sociedad un poco hipócrita, ¿de acuerdo? Porque hasta que no vivimos nosotros un caso de una discapacidad, etcétera, pues no sabemos lo que es eso. Entonces, yo soy de los que siempre digo que hay que tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Y si bien es cierto que a veces hay familias que se descuidan un poquito, que pueden en eso no ser, digamos, todo lo correctos que debieran con algún familiar o lo que sea, pues, hombre, yo creo que hay que implicarnos todo. Esto sale para adelante con la administración pública, por supuesto, pero también, oye, implicándonos y denunciando. Y si vemos algo, un caso que efectivamente nos está llamando la atención, eso pasa con menores en desamparo, con violencia de género, es decir, no maltratar a la gente, sino si estamos viendo una injusticia, estamos detectando a alguien que efectivamente no está atendido, etcétera, impliquemos, denunciemos, o avisemos por lo menos, para en la medida de lo posible poner, pero estoy en contra de medidas como eso, porque los menores en desamparo, desarraigados, la familia, en fin, no quiere saber nada de ellos por las razones que sean. ¿Ustedes se ocupan de posibles adopciones o no? ¿O eso es ese es uno de los caminos que dentro de lo que es el acogimiento residencial o todo lo que es la red de menores en desamparo se está trabajando, y que el gobierno de Canarias en eso también ha activado, ¿no? El acogimiento familiar es una opción siempre y cuando la familia natural del chico pues se entienda técnicamente que no puede volver a vivir en su hábitat natural, ¿no? Ese chico. Entonces, el acogimiento familiar, la adopción, es una de las medidas que se está poniendo en marcha, y en eso, bueno, pues estamos colaborando. ¿Qué ocurre? Que no es fácil. No es fácil porque una familia desestructurada, una familia donde muchas veces los mayores, los padres, pues por distintos motivos no se les considere capacitados o no se entienda que esa situación familiar es la más adecuada para que ese chico vuelva. Y de hecho ocurre, hay chicos que salen a los 18 años del acogimiento residencial y se van a vivir con una tía,
se van a ir porque, bueno, no hay manera de que los padres, pues, vuelvan a acogerlos, ¿no? Y esas son realidades que hay. En el caso de la violencia de género, no ya la extrema que termina con algún resultado de muerte, sino ese maltrato psicológico, gente que... ¿Cómo atiende el Cabildo eso? Bueno, pues ahí hay que decir también que lo primero que tenemos que hacer siempre es denunciar, que las mujeres pues no tengan miedo. ¿Y lo tienen? No tengan... Sí, desgraciadamente no todo el mundo, es uno de los dramas, ¿no? El hecho de ese silencio, ¿no? De ese silencio que se sufre y que no se atreve a denunciar, pues por miedo, ¿no? Por miedo a cuestiones mayores. De hecho, bueno, pues hay recursos que existen, que están ahí, que se atienden a las personas y que hay órdenes de alejamiento, es decir, hay auténticos dramas. O sea, hay gente, yo veo a gente que todos los días me pregunto que cómo se pueden levantar y seguir viviendo. Porque tú dices, una persona, o sea, hay que echarle valor a la vida y hay que levantarse todos los días para tirar para adelante, ¿eh? Porque hay gente que ves cosas que uno que, bueno, que lo tiene todo, ¿no? Tiene salud, tiene trabajo, tengo un hijo maravilloso, una familia encantadora, y que ves a gente que lo mal que lo pasa día a día, que no tiene 400 euros que cobrar, que sufre maltrato, que sufre violencia, que... hay que estar ahí, yo a veces leo cosas y oigo testimonios y gente que se sienta en tu despacho y llora por una situación desesperada, porque no puede más, porque está en depresión, en auténtica depresión. Yo no soy médico para diagnosticar, pero percibes cuando tú ves a una persona derrumbada, cuando tú ves a una persona que no puede más, o que le cuesta. ¿Cómo llegamos a esta situación, una sociedad como la nuestra, que hemos vivido unos años desde el punto de vista económico bastante importante hasta que llegó la crisis, y que haya niños ahora que no tienen que comer? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues ahí hay de todo, pero puedo contar un caso, es decir, un niño que se le diagnostica autismo y la madre se va. Lo deja, lo abandona. Abandona a la familia, se queda el padre. Claro, el padre, si tiene que atender a ese chico, no trabaja. O lo despide por falta de rendimiento, que esa es otra también. A veces ¿sabes? El sector del empresariado tiene también que entender muchos niños y niñas, chicos y chicas con discapacidad. Y que el padre necesita salir un momento porque le da una crisis, porque lo que sea. Y tiene que ir a atenderlo. Entonces, pues eso existe. Gente que tuvo que dejar de trabajar por atender a su hijo con una discapacidad grave, con un autismo en este caso. Eso existe, eso es así. Gente que abandona y se llega así. Pues ese es un ejemplo. Y luego gente, pues eso, que se queda en paro y que no se inserta en el mercado porque mucha gente que en su momento dejó de estudiar, se fue a la construcción, la burbuja estalló. Esa gente ahora, ¿qué hace? Hombre, hay gente que no va a volver a trabajar probablemente en su vida, gente con 45 años. El problema de la crisis efectivamente es ese, gente que se quede colgada del sistema. Ese es el drama. Por eso yo decía antes que tenemos que tener perspectiva, que las administraciones y los políticos en este caso, ser estadistas y pensar en futuro. No podemos estar con medidas a corto plazo, tenemos que estar con medidas a medio y largo plazo. Tenemos que trabajar con planes a 4 o 5 años, sobre todo en este tipo de políticas que afecten a las personas directamente. ¿Por qué? Porque si no, la propia administración se va a ahogar en sí misma, porque no vas a poder atender, es decir, a toda esta gente que esté en desamparo, que no tenga trabajo. Entonces la propia administración tiene que poner medidas eficaces para evitar ella misma no verse en un problema de que no puede atender la demanda que hay. En eso tenemos que ser visionarios. Cuando estemos terminando, dentro de muy poco, ya le diré que a aquella Cámara pues usted le diga a los Gran Canarios lo que estime oportuno, pero usted fue consejero de deporte entre 2003 y 2007, ¿no? Correcto. ¿Lo echa de menos? ¿Le hubiese gustado estar en toda esta parafernalia alrededor del mundo básquet este año? Y a fin de cuentas el Cabildo ahí ha invertido una cantidad importantísima de dinero, ha quedado un recinto extraordinario. ¿Echa de menos el deporte en general? No,
Para nada, para nada. Yo la verdad que Hombre, su currículum lo vincula al deporte. Sí, sí, no, profesionalmente es cierto bueno, que soy una persona, soy profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con docencia en ciencias del deporte. Bueno, llevo también, dentro de la universidad tengo docencia en formación del profesorado, o dirijo los planes formativos especiales de mayores, ¿no? Pero efectivamente, profesionalmente siempre tengo un perfil profesional pues claramente vinculado a la parte deportiva. Si bien es cierto que para mí el deporte siempre fue un medio pedagógico magnífico, ¿no? Pero que bueno, fueron unos años, yo creo que bonitos, era mi primer cargo público, en época además buena, Sí. donde se hacían campos de césped artificial. Se hizo una gran labor ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay un municipio de la isla Gran Canaria que no tenga un campo de césped. Se hizo en esa época, ¿no? Más ir dotando, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria algunos. Fue una época importante, ¿no? Se sacó la ley concursal de la Unión Deportiva Las Palmas, que había que poner allí 3.000 millones de pesetas, etc. O sea, todo eso se hizo, fue una labor preciosa, pero yo estoy muy a gusto en política social, lo mismo que estuve muy, muy a gusto en agricultura, ganadería y pesca. A mí me gustan mucho las consejerías donde tenga que ver con los colectivos, con la gente. Yo ahí estoy muy, muy cómodo. Me gusta trabajar con la gente, atender a los colectivos, políticas en ese sentido de sectores, ¿no? Muy concreto. Entonces, pero deporte, yo creo que ahí está Luca Bravo de la Laguna haciendo una magnífica acción, pero en absoluto yo echo de menos el deporte y me gustan mucho las políticas sociales, me gustan mucho. Usted ha citado a la Unión Deportiva Las Palmas, mañana empiezan los playoffs, yo digo que no ascendemos. ¿Usted qué dice? Es que con lo que se ha visto hasta ahora, vamos, o sea, la lógica dice que sí, vale, y aunque está esa famosa frase del fútbol es fútbol, pero hombre, milagro. Muy bien, perfecto. Es difícil. Yo creí que iba usted a decirme esa frase política, bueno. No, lo que pasa es que ciertamente es más querer que poder. Sí, hombre, claro que quiero que estemos en primera división, es que porque ya sinceramente uno que va al fútbol todos los fines de semana, ya a ver fútbol de segunda, nosotros que tenemos afición y campo de primera, yo creo que ya nos merecemos estar en primera, pero vamos, mañana tiene que ocurrir. Sí. Y no creo yo que el Gijón venga a darse un paseo por aquí. Yo creo que vienen, vamos, por todas. Entonces, compartimos opinión. Don José Miguel, para terminar, aquella cámara que tiene allí, a los Gran Canarios y en el área que usted ahora mismo está dirigiendo, tremenda, me parece a mí, ¿qué les podemos decir? Pues primero, yo agradecer a toda la gente, ONG, los ayuntamientos y todo el personal de la Consejería de Política Social, que día a día está ahí dando la cara con la gente para resolver todos los problemas que hemos comentado aquí, que resolvemos, ¿no? Indudablemente pedirle a los Gran Canarios que estamos por ellos y para ellos, y que aquí estamos, que queremos atender a la gente, estamos trabajando por ellos, que venimos a servirles, este gobierno que preside José Miguel de la Laguna, venimos a servirles a ellos, así que queda mucho por hacer y entre todos pues yo creo que hacemos, ¿no? Don José Miguel, muchas gracias por estar aquí, a pesar de que venía directamente casi de Tenerife. Sí. Espero tenerlo aquí antes de que se produzcan las nuevas elecciones el año que viene. Muchas gracias. Nada, un placer, muchas gracias a ustedes. Don José Miguel Ramos, consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Volvemos el jueves.